Eloy Alfaro de Manaví, Facultad de Ingeniería Industrial, la materia de Ingeniería de Procesos, impartida por el ingeniero Lluvera Súa. Los integrantes del grupo son Carreño Cedeño César Samuel, Robles Delgado Jacinto Rodrigo, Tumbaco Cedeño Adriana Carolina y quienes habla Cedeño Barcia Melanie Analía. Somos el grupo número 10 y el tema que nosotros le vamos a hablar es acerca de las líneas de proceso industrial para la elaboración de amoníaco a partir del gas natural. Como introducción del tema, podemos decir que la obtención del amoníaco se lleva a cabo principalmente a partir de la reacción de nitrógeno e hidrógeno molecular mediante procesos industriales. La justificación del tema por el cual lo elaboramos es que a través de este trabajo pues vamos a reflejar el manejo y el dominio de todo lo enseñado durante este parcial y pues vamos a distinguir la descripción de los diferentes procesos industriales involucrados dentro del mismo. El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Las propiedades físicas en estado físico, gases, puro líquido y en solución. Tenemos un peso molecular en gramos mol de 17,03. Tenemos el punto de ebullición en grados centígrados de menos 33,35. Tenemos también el punto de fusión que va a ser de menos 77,7 grados centígrados. La presión de vapor en milímetros de mercurio va a ser de 6080 a 20 grados centígrados de anhídrido y 447 a 20 grados centígrados al 28%. La gravedad específica en agua va a ser de 0,68, 18 y en lo que es líquido a menos 35,35 grados centígrados. La densidad de vapor va a ser de 0,59. También tenemos la que es la velocidad de evaporación en acetato de butilo -1, esto no va a estar disponible. La constante de ley de Henry en atmósferas es por metros cúbicos sobre mol, va a ser de 1,6 por 10 a la menos 3 a 25 grados centígrados. A continuación vamos a presentar nuestros 3D. A continuación vamos a ver el gráfico en SketchUp con las etapas del proceso y las reacciones que se dan dentro del proceso.
Como primera parte tenemos el desulfurado 1, donde vamos a tener lo que es el metanotiol con el hidrógeno. Y lo que se va a generar es el metano más ácido sulfídrico. En cuanto al desulfurado 2, va a reaccionar ácido sulfídrico más óxido de zinc, que esto va a generar agua más sulfuro de zinc. En el reformado 1 tenemos que va a reaccionar el metano más el agua, que esto se va a generar el dióxido de carbono más 3 moléculas de hidrógeno molecular. Dentro de este reformador 1 también tenemos otra reacción, que es el metano más 2 moléculas de agua, que esto va a generar dióxido de carbono más 4 moléculas de hidrógeno. Luego tenemos lo que es el reformado 2, que esto va a reaccionar el metano más 2 moléculas de oxígeno molecular, que esto va a generar dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Luego procedemos a lo que es el convertidor, que esto va a reaccionar dióxido de carbono más el agua, y se va a generar el dióxido de carbono más hidrógeno molecular. Luego de esto vamos al metanizador, que vamos a tener dos reacciones. Una de ellas es el dióxido de carbono más 3 moléculas de hidrógeno molecular, que esto va a generar el metano más agua. En la otra reacción tenemos que va a reaccionar dióxido de carbono más 4 moléculas de hidrógeno molecular, y esto se va a generar metano más 2 moléculas de agua. Y como último tenemos ya la síntesis, donde esto va a reaccionar en nitrógeno molecular más 3 moléculas de agua, que ya se va a generar 2 moléculas de amoníaco. Y este es todo nuestro proceso de cómo se hace el amoníaco en gas, la obtención de este. Bueno, a continuación le voy a explicar sobre la descripción del proceso y sus cálculos respectivos. El proceso de la obtención del amoníaco se genera mediante el proceso de sulfurado, que está dividido en dos partes. El flujo de entrada es de 1000 kilogramos por hora de gas natural, que contiene un 96,7% de metano y un 3,30% de metanotiol. En el proceso de sulfurado se genera una reacción para eliminar el contenido de azufre que existe. Para ello se usará 1,37 kilogramos por hora de dihidrógeno. En esta reacción tiene una conversión del 100%, obteniendo metano y ácido sulfídrico, el cual en una segunda sulfuración con óxido de zinc se genera una reacción obteniendo agua y un desecho que será sulfuro de zinc. Luego pasa por un proceso de reformación primaria y secundaria, que se usará en la reformación primaria de agua, que tendrá una reacción completa e incompleta con el metano, y con una reacción del 90%. Es pasado a un segundo reformador, que es usado con aire, que contiene el 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, donde el metano que reacciona con el oxígeno, generando dióxido de carbono y agua, para transformar la mayor cantidad de monóxido de carbono dentro del proceso. Este es pasado por un convertidor donde reacciona el monóxido de carbono con el agua para generar más dióxido de carbono y de hidrógeno. Además, se elimina la mayor cantidad de dióxido de carbono en este proceso para luego pasar por el proceso de metanizado, donde reacciona todo el monóxido de carbono y dióxido de carbono con hidrógeno para generar metano y agua. Luego pasa por un compresor, que su función es eliminar la cantidad de agua existente, para así llevar a la síntesis del proceso, que se da una reacción del 20% de
nitrógeno más hidrógeno generando amoníaco y otros subproductos. A continuación pasamos al balance de materia correspondiente en este caso, por subsistema o por operaciones que se produce en el sistema. En este caso tenemos la operación número 1, que es el desulfurado. El primer disulfurado, en este caso ingresan 1000 kilogramos de gas de metano, de gas natural que contiene metano al 96,7% y metanotiol al 3,30%. Y también ingresa 1,375 kilogramos de hidrógeno. Podemos notar la reacción que se produce en esta operación. También podemos notar las relaciones, la razón de relaciones de la reacción como tal, con su denominador respectivo, y el siguiente paso es hacer la conversión estequiométrica del metanotiol. Ingresarían 33 kilogramos. Hacemos la respectiva estequiometría con su peso molecular, como lo tenemos aquí en el costado izquierdo, y lo mismo hacemos con el hidrógeno y con la masa que ingresa, que es de 1,375. Podemos notar que el valor de moles de metanotiol va a ser el reactivo limitante. Por lo tanto, podemos despejar las relaciones existentes de cada componente, del A, del B y del C, y nos va a dar los siguientes valores en moles. Después procedemos a realizar el balance de especie, que va a ser igual a la entrada más la generación, es igual a la salida. Por lo tanto, podemos notar el número de moles de metano que ingresan y la generación que se produce de metano. Podemos ver los valores en kilomol. Podemos notar que en la salida solo salen 0,687 kilomol de metano y lo mismo en kilomoles de ácido sulfúrico. Por lo tanto, podemos hacer la otra conversión estequiométrica para conocer los kilogramos de metano que salen y los kilogramos de ácido sulfúrico que salen. Después realizamos el balance general del flujo 1 más el flujo 2 va a ser igual al flujo 3. Entonces, en este caso, los 1000 kilogramos que ingresaron en el flujo 1 más los kilogramos que ingresaron de hidrógeno va a resultar el flujo 3, que es de 1001,37 kilogramos. Aquí podemos ver una subdivisión del flujo 1 y del flujo 2 en la entrada, y la salida en el flujo 3 con sus respectivos componentes y con sus respectivas masas de sus componentes y su porcentaje. Podemos ver el metano sale 978 kilogramos y el ácido sulfúrico 23,375. Cabe señalar que se están sumando aquí a los 967 kilogramos que ingresan de metano, se les añaden los 11 kilogramos que salen de la reacción. Entonces, ese es el valor de esta operación, la masa que sale de esta operación. En la siguiente operación tenemos el desulfurado 2. En este caso ingresa el gas natural sulfurándose de 1001,38 kilogramos, la masa que nos había dado anteriormente, e ingresan el óxido de zinc en 55,96 kilogramos, como lo plantea el ejercicio. Podemos notar la reacción que se produce, también el porcentaje, la fracción de porcentaje de cada componente, es decir, del metano y del ácido sulfídrico. También podemos notar como la reacción, su relación de cada componente, su factor de conversión, en este caso va a ser al 100% de 1. Se procede a hacer la conversión estequiométrica, en este caso para el ácido sulfídrico y el óxido de zinc.
podemos notar que se toma el óxido de zinc como reactivo limitante, entonces se pasa a despejar todas las relaciones de cada componente. Y en todas las relaciones me va a quedar el valor de 0,68 kilosmoles en el componente B, en el componente A negativos y en el componente C y D en positivo. Después se procede a tabular los datos obtenidos en el balance de especies de esta operación y asimismo la entrada en kilomoles de cada componente, la generación, y nos va a resultar la salida solo en el componente C y en el componente D de 0,68 kilomoles correspondientes de agua y del sulfuro de zinc. Después procedemos a hacer la conversión estequiométrica para conocer los kilogramos de estos componentes, ya sea de agua y sulfuro de zinc. En este caso nos da 12,37 kilogramos de agua y 66,96 kilogramos de sulfuro de zinc. Procedemos a realizar el balance general de esta operación, que va a ser igual a los flujos que entran, igual a los flujos que salen. En este caso, el flujo 3 más el flujo 4 es igual al flujo 5 más el flujo 6 de esta operación, que podemos notar. Entonces, tenemos que despejar el flujo de salida, que es el flujo 6. Nos va a quedar que 1001,37 kilogramos más los 55,96 kilogramos que ingresaron en este caso, de óxido de zinc, despejando menos los 66,96 kilogramos de sulfuro de zinc en la corriente 5 como tal. Después podemos ver los resultados ya sea de las entradas y de las salidas con sus respectivos flujos. En este caso podemos ver la suma total de los flujos de entrada en la corriente 3 y los flujos de entrada en la corriente 4, que solo ingresa el óxido de zinc. Y asimismo podemos ver la salida en la corriente 5 y en la corriente 6, porque tenemos dos salidas. Dos flujos de salida. Podemos notar el valor de 66,96 kilogramos y en la salida en la corriente 6 el valor del 990,37 kilogramos. Está también los 12,37 kilogramos de agua que nos había dado la masa. Después procedemos a la operación número 3, donde ingresan los 990,38 kilogramos de la operación anterior de gas natural sulfurado con su respectiva fracción porcentual. Asimismo ingresa agua. En este caso va a ingresar agua, pero con una relación de 3:1 con los kilogramos de metano que ingresan. Es decir, que los 990,38 se va a multiplicar por los 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de vapor que ingresan y nos va a quedar que los kilogramos de agua que van a ingresar son 2.971,12 kilogramos de agua. Es decir, que eso se necesita para el reformado número 1. Podemos ver las corrientes que ingresan y la que sale. La que ingresa es la 6, la 7 y sale la 8, que es el gas natural pre-reformado. Notamos las reacciones que se producen en esta operación. La primera, notamos que va a generar este monóxido de carbono y en la segunda dióxido de carbono. Los componentes los demás son los mismos como tal. En este caso, procedemos a la conversión estequiométrica de los componentes que ingresan a la reacción, que es del metano y el agua. La masa de cada componente se hace con el peso molecular, la estequiometría, y notamos los kilomoles de cada componente. En este caso el metano es menor al agua que está en exceso, por lo tanto se lo toma como limitante, y el factor del metano se dice que se convierte al 90%, por lo tanto se multiplica por 0,9. Entonces
En este caso, los 61,125 kilomoles de metano se están dividiendo para 2, o sea, para la mitad para cada reacción, y se multiplican para la conversión que se produce en la reacción. Entonces nos va a dar el valor de la relación en componente A de menos 27,5 kilomoles. Asimismo se despejan las otras relaciones o las generaciones y nos va a quedar de la generación en el B de la ecuación 1, del C en la ecuación 1 como tal, y en el D. Menos 27,506 del B, 27,5 del C en positivo, y en el D se multiplica el 3 por los 27,506 del componente A, o sea, de la generación del componente A, y nos va a quedar de 82,5. Asimismo, se realiza la segunda conversión en la segunda ecuación como tal, y nos va a quedar multiplicando despejando los denominadores de cada relación, nos va a quedar otros valores porque son distintos los denominadores de cada ecuación. Entonces aquí nos va a quedar del componente D 110,02 kilosmoles. El componente E nos va a quedar 27,5, en el B menos 55,03, y así. Luego procedemos a tabular los resultados en balance de especies, sumando en este caso las generaciones de la ecuación 1 y de la ecuación 2 para el componente que queremos obtener. Ok, en lo que corresponde a la operación número 4 tenemos la segunda reformación. Como ingresan la corriente número 8, la 9, y va a salir la corriente número 10. Vamos a utilizar en la corriente número 9 775 kilogramos de aire. Notamos la reacción que se produce en este reformador. Asimismo, procedemos a hacer sus relaciones, después su conversión estequiométrica. El reactivo limitante va a ser el oxígeno. Después procedemos a tabular los valores de las generaciones en el balance de especies. Como tal, notamos que no va a haber salida en el oxígeno. Y después de los otros componentes, realizamos la conversión para saber los kilogramos que van a salir. Entonces, después, conociendo los valores, hacemos el balance general de las corrientes que ingresaron. Va a ser igual a la corriente que sale, entonces nos va a dar la corriente número 10 de 4.736,5 kilogramos. Asimismo, notamos su porcentaje de cada componente y la masa como tal de las entradas y de las salidas. Después procedemos a la operación número 5, que es el convertidor. La corriente número 10 va a ingresar con 4.736,5 kilogramos y va a salir la corriente número 11. En este caso va a existir una reacción, la siguiente reacción, para generar dióxido de carbono. Realizamos sus relaciones correspondientes. Después su conversión estequiométrica usando los pesos moleculares. El reactivo limitante va a ser el monóxido de carbono. Conocemos los valores de la generación que se produce en cada componente. Los tabulamos en la tabla del balance de especies. Asimismo, en este caso, sí, todos los componentes van a tener sus respectivas salidas en kilomoles. Después procedemos a hacer la conversión en kilogramos. Y después realizamos el balance general de la corriente que sale, va a ser igual a la corriente que entra. Entonces, notamos aquí el valor de cada componente, sumando en la masa de salida a los kilogramos que nos dio aquí, en esta conversión. Y nos va a dar
un porcentaje, un factor de porcentaje de cada componente. Después procedemos a la operación número 6, que va a ser la eliminación del dióxido de carbono. Este se realiza para que no se envenene ¿cómo se llama? El catalizador de la síntesis. La corriente que va a ingresar es la 11 y van a salir la corriente 13 y 12. En este caso, el dióxido de carbono se elimina el 95%, es decir, que a la corriente número 11 que va a ingresar se le determina se le multiplica por 0,95 y esto va a equivaler a 290,84. Esa es la cantidad de dióxido de carbono que va a ser eliminada. Por lo tanto, el balance general nos va a quedar de la siguiente manera. La corriente 11 va a ser igual a la corriente 12 más la corriente 13. Aquí están los kilogramos de dióxido de carbono que se eliminaron. Y la corriente 13 va a ser igual a 2.445,66 kilogramos. Así podemos ver los kilogramos, la masa de cada componente y su respectivo porcentaje. Después procedemos al pasar a la operación número 7, que es el metanizado. En este caso ingresa la corriente número 13 y sale la corriente número 14. La corriente número 13 ya va a ingresar de 2.445,66 kilogramos. Es decir, que aquí ya está eliminado el dióxido de carbono anteriormente. O sea, el 95% del dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono sigue, pero en un porcentaje menor. Para generar metano y se producen dos reacciones. Para generar metano como tal, hacemos la respectiva relación de generación de cada componente. Notamos aquí que el monóxido de carbono va a ser el limitante, reactivo limitante en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2 el dióxido de carbono. Por lo tanto, el factor de conversión va a ser del 100%, se multiplica por 1, nos va a dar los valores en kilomoles de las siguientes conversiones y procedemos a tabularla en el balance de especies, pero sumando la generación de cada ecuación, en la ecuación 1 más la ecuación 2 de cada componente. Entonces, en la salida no va a salir monóxido de carbono ni dióxido de carbono, pero sí los otros tres componentes. Después procedemos a hacer la conversión para conocer los kilogramos de cada componente que salen. Aquí lo observamos. Y realizamos el balance general, que va a ser la corriente 13 igual a la corriente número 14, que nos va a resultar 2.445,66 kilogramos. Procedemos a sumarle las masas en kilogramos de los componentes que salieron a los que ya habían ingresado, y nos va a quedar de la siguiente forma, con su porcentaje, con su fracción de porcentaje distinta. Después procedemos a pasar a la operación número 8, en la operación de la compresión, el compresor para eliminar el agua. En este caso va a ingresar la corriente número 14, la masa de kilogramos de la anterior operación, va a salir la corriente número 15, que es el agua, y la corriente número 16, que es la nueva masa que se va a generar. En este caso procedemos a hacer el balance general de la corriente número 14, va a ser igual a la corriente número 15 más la corriente número 16 que sale, si entra igual a la salida. Este es el agua que vamos a eliminar al 100%, es decir, que el de los 1.292,27 kilogramos de agua que teníamos anteriormente, todo eso se elimina al 100%, es decir, que vamos a restarle para la corriente número 15 y la nueva corriente número 16 de salida nos va a quedar de 1.153,39 kilogramos. Después procedemos a determinar los porcentajes de los componentes de la corriente número 16 con su respectivo porcentaje y masa en kilogramos,
Y así pasamos a la operación número 9, que es la síntesis, donde ya vamos a producir el amoníaco y sus subproductos mediante un compresor con otro compresor y que pasará después a un reactor donde ya se produce el amoníaco. En la corriente número 16 ingresan los 1153,3 kilogramos de la operación anterior, de la masa de la operación anterior, y van a salir la corriente número 18 y la corriente número 17. Obtenemos la reacción que se produce para obtener el amoníaco y la relación de la propia reacción. El reactivo limitante en este caso va a ser el nitrógeno. La conversión, el factor de conversión en este caso va a ser al 15%, es decir, se multiplica por 0,15 los kilomoles de nitrógeno. Conocemos las relaciones de los otros componentes, la generación, y la procedemos a tabular en el balance de especies de cada componente. Van a salir esta cantidad de moles para el nitrógeno, para el hidrógeno, para el amoníaco. Después hacemos la conversión para conocer los kilogramos que van a salir como tal. Y procedemos a realizar el balance general, que va a ser a la corriente 16 igual a la corriente 17 que sale más la corriente 18 que sale. Despejando la corriente 17, que necesitamos saber que es el amoníaco, nos va a quedar de 1041,87 kilogramos. En este caso, este 1041,87 sería de la corriente de los subproductos. Como tal, la corriente del amoníaco es de 111,52 kilogramos, la masa. Así podemos ver sus respectivos masas de salida de cada subproducto y la del amoníaco como tal, y sus porcentajes. Es decir, que vamos a producir 111,52 kilogramos de amoníaco. Tenemos las conclusiones, donde el amoníaco es un gas incoloro con un olor característico, en un elemento químico fundamental y componente clave en la fabricación de muchos productos de su uso diario. Se produce de materias naturales en el ambiente, en el aire, el suelo y el agua, en plantas, animales e incluso los seres humanos. Mediante este trabajo logramos conocer más a fondo cómo es la producción del amoníaco, desde la primera etapa hasta la última etapa de los procesos, además de saber lo siguiente que se debe pasar hasta poder obtener el producto. Por último, tenemos las recomendaciones. Se debe contar con toda la información necesaria para el estudio de las líneas de producción, ya que una información errada podría ocasionar problemas al momento de realizar los cálculos pertinentes. También se podría recomendar analizar muy bien en este campo, ya que engloba bastante información desde la producción del amoníaco a partir del gas licuado de petróleo o gas natural.